Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio del podcast, primer episodio de 2025. Os doy la bienvenida tanto si me estáis escuchando por Spotify como si estáis viendo esto por YouTube. Estoy un poco nervioso porque la verdad es que hace tiempo que no hago un episodio del podcast y tenía ganas. Primero porque tengo cosas que contar y segundo porque hay personas que me lo han pedido. Me sorprende que haya personas a las que el podcast le pueda ayudar tanto, pero realmente para eso está. Así que me siento muy agradecido en ese sentido. Y bueno, en este episodio quería compartiros un poco un par de cosas. La primera, ¿por qué he estado este tiempo sin hacer el podcast? Que veáis un poco cómo ha empezado 2025. Y la segunda, me gustaría hablar de por qué dejé de competir. Porque es una pregunta que me hicieron el otro día y creo que, bueno, me apetece responderla en detalle y con tranquilidad, porque la mayoría de personas que me seguís, tanto por Instagram como por YouTube, me seguís por las competiciones y me apetece hablar un poco del tema y, y que entendáis un poco esa situación. Así que, sin más dilación, os empiezo a contar, no sin antes invitaros a que os suscribáis tanto al canal de YouTube como al canal de Spotify, si lo estáis escuchando por Spotify, porque me gustaría que a partir de ahora semanalmente volvamos a esa frecuencia de subir episodios del podcast, porque realmente me gusta, lo disfruto y ahora os explicaré por qué no lo estaba haciendo hasta ahora. Voy a empezar contándoos un poco cómo empecé 2025. Estamos a 12 de febrero, así que han pasado ya mes y medio de lo que llevamos de año. Y este año lo he empezado de una forma distinta. Y os explico por qué. Normalmente todos los años los empezaba como acababa el año anterior. Es decir, me ponía los típicos propósitos que nos ponemos todos y empezaba a accionar. O simplemente seguía accionando hacia los mismos propósitos que tenía antes de acabar el año. Pero realmente nunca había un cambio sustancial en lo que hacía de un año para otro. Entonces realmente era como si no hubiese cambiado nada. Y este año me dije, bueno, vamos a ver si puede cambiar algo. Así que decidí tomarme el principio del año simplemente como un momento de pausa y de reflexión para saber qué es lo que realmente quería experimentar este año, qué es lo que quería dejar atrás y cómo me quería sentir. Entonces, lo primero que hice cuando acabó el año, la primera semana después de Reyes, fue escribir todo lo que quería dejar atrás de mí. Personas, miedos, creencias, formas de comportarme, incluso formas de vestir. Todo lo que quería dejar atrás lo escribí en un papel, desde el agradecimiento, valorando todo lo que me ha aportado en mi vida, pero sabiendo que ya no quería tenerlo más en mi vida o que en este momento no quería que me acompañase en la versión que estaba creando. Esa carta la quemé, me gusta siempre hacer como un pequeño ritual para que ese dejar ir, ese soltar sea algo tangible y para que me sirviese para recordarme qué cosas no quería tener presentes en mi vida. Una vez hice ese pequeño ritual de dejar todo eso atrás, lo siguiente que hice fue escribir cómo me quería sentir en cada área de mi vida. Hice una valoración de cómo estaba en las distintas áreas que yo considero que son las más importantes de mi vida y definí cómo me quería sentir en cada una de ellas. Y esta definición me llevó a tomar muchas decisiones y hacer muchos cambios. Por ejemplo, en el área de la salud, yo llevaba entrenando 5 días a la semana muchísimo tiempo y quería reducir un poco la frecuencia de entrenamiento. Quería reducir también mi número de comidas y quería variar un poco
mi alimentación e incluir algún hábito que había perdido, como hidratarme correctamente. Entonces escribir cómo me quería sentir en ese área me llevó a tener que realizar ciertas acciones. Llevo todo el año entrenando un poco menos, comiendo menos comidas, cambiando un poco mi alimentación, buscando más tener un físico más definido, más atlético, fomentar también mi movilidad y mejorar mi corrección postural. Así que decidí apuntarme a yoga un día a la semana y así con cada área. Por ejemplo, en el área de proyectos, uno de los cambios que quería introducir era que no ocupasen tanto espacio en mi vida, que fuesen una pequeña parcela, pero que no ocupasen tanto espacio. Entonces, decidí dejar un espacio destinado a los proyectos, pero priorizando que otras áreas estuvieran presentes, como mis relaciones, mi familia, mis hobbies, para que esos proyectos no ocuparan el 100% de mi tiempo. Si no hubiese llevado a cabo todo esto, realmente seguiría tal cual había acabado 2024 y no habría cambiado nada. Pero el hecho de tomar conciencia de todas esas áreas, poder escribir cómo me quería sentir, saber qué cambios tenía que realizar, también me ayudó a que este año y medio que llevamos, mi vida haya cambiado bastante a mejor y haya encontrado un equilibrio, porque realmente estoy experimentando lo que a mí me gusta experimentar en cada área de mi vida. Tanto en las relaciones, como en mis hobbies, como en mis proyectos, como en la salud. Y muchas veces mi mente se quiere ir a lo de antes porque es lo que conocía. Pero ahí me recuerdo todo lo que quería dejar atrás también y todo lo que dejé atrás en esa carta. Y decido comportarme de otra forma. Una de las cosas que también hice fue decidir qué cosas no iba a hacer más. Y eso sobre todo fue enfocado a los proyectos. El año pasado tenía muchos frentes abiertos y este año decidí quedarme solo con 3 cosas que para mí eran importantes. Porque muchas veces es más importante saber lo que no vamos a hacer que lo que vamos a hacer. Y para mí este año, a nivel prioridad, en cuanto a mis proyectos, iban a ser a Weakness, que es el proyecto donde ayuda a personas a crear hábitos saludables y a sentirse mejor con su cuerpo y con ellos mismos, porque es el proyecto que realmente me ayuda a mantenerme económicamente y porque disfruto aportando eso también a las personas a las que acompaño. Decidí quedarme con el podcast, pero iba a ser la tercera prioridad, por eso la he empezado un poquito más tarde. Y decidí quedarme también con un proyecto que he iniciado este año que se llama Renacer, que ya os hablaré en otro vídeo del proyecto, pero es, creo, el proyecto con el que más ilusionado he estado en mi vida. Y mira que he tenido proyectos, he intentado marcas de ropa, el proyecto de asesoramiento, fitness y demás, no nacen del mismo sitio. O sea, para mí Renacer es un proyecto que realmente ha nacido de mi vida y de mi corazón. Y de hecho, tengo aquí el libro, del que ya os hablaré también en otro episodio. El libro con el que trabajamos en el proyecto y también el libro con el que he estado trabajando todo eso que os he comentado. El dejar atrás mi viejo yo, el poder también escribir cómo me siento en las distintas áreas y además el hacerme preguntas de autoconocimiento para saber en qué punto estoy, cómo me encuentro y ver realmente cómo me defino a día de hoy. Entonces, como os digo, ya os hablaré más de este libro y del proyecto en otro episodio aparte. De hecho, he enseñado el libro a la cámara, pero obviamente los que estáis escuchando esto en podcast, pues no lo vais a poder ver. Así que si queréis verlo, tenéis el canal de YouTube. Todo esto me ha llevado a empezar un 2025 de forma muy lenta y muy pausada, pero de forma muy consciente. Y sobre todo, a entender cada día como una oportunidad para avanzar en la dirección que creo. Porque como he marcado ese camino que realmente quería experimentar mi corazón, simplemente me ha tocado pues cada día dar el paso.
que tocaba. El proyecto de Renacer ya está en marcha, A Weakness está funcionando mejor que en estos últimos meses. Mi vida a día de hoy está más equilibrada que nunca en cuanto a proyectos, en cuanto a vida personal, en cuanto a salud. Y tengo en mente muchos pasos grandes que tengo que dar este año, que también me lo está pidiendo mi corazón, de los que también os hablaré en otro vídeo, pero están más relacionados con mis hobbies y con vivir experiencias. También he salido más a andar a la montaña, que era algo que me apetecía mucho. Y, y realmente ese camino ha llevado a que el podcast pues tardase un poco más en aparecer dentro de mi calendario semanal. Así que simplemente el motivo de que haya tardado un poco más en hacer podcast ha sido por eso, pero es un proyecto con el que quiero continuar porque me da la posibilidad de, como ahora, estar expresándome libremente, que no sé cuánto tiempo estoy hablando, y, y dar la posibilidad a la gente a la que le gusta escucharme y a la que le aporta algo mi mensaje, pues que puedan tener cada semana un trocito, ¿no?, de mi experiencia vital o de lo que yo puedo compartir. Además, me gustaría este año traer gente al podcast para no hacerlo solo. Así que bueno, ya estamos aquí, ya estamos retomando. Esto era simplemente un punto de partida para que entendieseis cómo había empezado mi 2025 y cómo creo que se debe empezar, ya no 2025, sino a caminar de forma consciente para que la vida no pase por ti, sino que tú pases cada día por la vida y lo vivas de una forma más consciente. Y eso es lo que intento un poco ahora mismo transmitir a las personas a las que estoy acompañando en este proceso de renacer con el que estoy súper ilusionado. Dicho esto y cerrado el primer punto de cómo he empezado 2025, me gustaría hablaros de este segundo tema, que ahora que lo pienso no sé si hacer otro episodio del podcast o tirar directamente. Creo que voy a tirar directamente porque ha surgido así y ya está. Dure lo que dure. Así las personas que disfrutáis de escucharme, que hay mucha gente que me dice, me encanta cómo hablas porque hablas muy tranquilo, me das mucha calma. Bueno, pues para todas esas personas, si queda un podcast más largo, pues espero que lo disfrutéis. Entonces, segundo punto, ¿por qué dejé de competir? Y creo que además puede ser un punto interesante porque también me ayuda a marcar como ese punto y aparte, por así decirlo, y también a, bueno, dejar esa fase por lo menos resuelta, porque no siento que es una etapa que esté cerrada, ni mucho menos, simplemente que estoy en otro punto de mi vida y, y además eso es un poco lo que intento transmitir cuando me preguntan, porque obviamente cuando voy al gimnasio mucha gente me pregunta, oye Joel, ¿cuándo vas a competir? Y mi respuesta es, ahora mismo no lo sé. No me apetece, no estoy ahora mismo en ese punto de mi vida y no sé si en algún momento de mi vida volveré a competir. Diría que hay un 80% de probabilidades de que no. Pero os quiero contar un poco por qué dejé de competir. Lo único que para esto tengo que introduciros a por qué empecé a competir. Yo empecé a competir en 2015 y acabé de competir en 2022, es decir, salvo el año del COVID, he estado compitiendo 7 años seguidos. La competición me empezó a apasionar unos años después de empezar a entrenar, cuando fui a ver a mi preparador competir y me encantó. Y dije, yo quiero hacer eso, ¿no? Entonces, creo que al año siguiente o a los 2 años, sí, creo que a los 2 años, fue cuando competí por primera vez en Madrid, en un campeonato que se llamaba Quantrax, que éramos 42 personas, en las que en el campeonato no me miró nadie, es decir, pasé totalmente desapercibido, pero me encantó. Fue algo que me apasionó, que dije, yo quiero hacer esto mucho más tiempo. Y bueno, pues desde 2015 hasta 2022 no paré de competir. Todo eso con sus respectivos altibajos, porque la competición me trajo también rupturas de pareja, problemas con amistades, problemas incluso a nivel de salud, por mala gestión de mi salud mental también, atracones de comida. Bueno,
sombras de la competición, que justamente esta tarde tengo que grabar otro podcast con un gran amigo y vamos a hablar de todo este tema. Y en estos 7 años la competición me ha traído muchas cosas positivas y cosas no tan positivas. Como cosas positivas, lo que me ha aportado la competición es realmente un rumbo, una dirección y un sentido de por qué hago las cosas. Me ha aportado la capacidad y el conocimiento de saber que puedo ser muy disciplinado. Me ha aportado grandes amistades, me ha aportado grandes experiencias, me ha aportado momentos difíciles en los que he tenido también que forjar una mentalidad resiliente y, y también la conciencia de saber hasta dónde puedo llevar mi cuerpo y saber que mentalmente puedo más de lo que mi cuerpo muchas veces dice. He aprendido muchísimo de la competición. Como os digo, me ha traído muchísimas cosas buenas. Y también, como os digo, cosas no tan buenas. Al igual que he enumerado las buenas, pues me gustaría también enumerar las no tan buenas, que ha sido una autoexigencia extrema, una sensación de culpabilidad constante por si no hacía lo que me tocaba hacer. Los primeros años, ya que luego eso aprendí a gestionarlo mejor, me trajo también muchos problemas con mis relaciones porque me aislaba mucho. Mi centro era la competición, me enfocaba, era modo túnel y no tenía relación prácticamente con mis amigos, estaba muy distante con mi pareja, solo hablaba del mismo tema, de la competición, y eso pues me trajo problemas realmente a nivel relaciones. A nivel personal, como os digo, me trajo problemas y diría sobre todo de salud mental, porque sobre todo al principio que lo llevaba de una forma más restrictiva, también desencadenaba luego muchos atracones, efectos rebotes de locos, es decir, de ganar 13 kilos en 5 días después de competir y tener los tobillos hinchados a reventar, muchos problemas digestivos, por esos atracones también, y luego problemas de salud mental que todavía me cuesta incluso reconocer, pero relacionados con la percepción de mi cuerpo, ¿no? Yo me acuerdo de terminar de competir y comerme una paella y mirarme a ver si tenía abdominales todavía. Además de que mi estado anímico fluctuase mucho también en función de cómo me veía, ¿no? Y eso, si soy honesto conmigo mismo, todavía está. Es algo que queda ahí residual y de lo que estoy intentando deshacerme. En estos 7 años, a nivel competitivo, he tenido muy buenos resultados. He ganado competiciones muy importantes como Campeonato Nacional de Castellón, Campeonato Absoluto de la Comunidad de Madrid. Fui quinto 2 veces en el Campeonato de España, luego otra vez segundo en el Campeonato de España. Y remarco bastante el Campeonato de España porque fue algo que se me metió entre ceja y ceja como en 2016. Y era una cosa que sabía que quería ganar. Y hasta 2021, que competía en el Campeonato de España de NPC, pues no se dio la posibilidad de que lo ganase. Pero en 2021 lo gané. Y ahí ya me sentí un poco raro. Porque yo dije, mierda, he estado mucho tiempo detrás de este objetivo y ahora no me sabe como me debería saber. De hecho, no me siento como pensaba que me iba a sentir cuando lo ganase. Ahí ya fue como una toma de conciencia de, uy, aquí están pasando cosas raras. Creo que voy a estornudar. Perdonad. ¿Es lo que tiene no cortar? No. Como os decía, aquí estaban pasando cosas raras. Pero bueno, yo seguía compitiendo porque era mi inercia, llevaba mucho tiempo haciéndolo y realmente era lo único que me ataba a un objetivo. Es decir, yo sabía que después de una competición ya era pensar en la siguiente, porque eso me daba como, bueno, ¿qué viene ahora, no? ¿Qué objetivo tengo ahora? De hecho, después de cada competición siempre había como una sensación de tristeza
que no me acuerdo exactamente cómo se llama. Es algo así como Deep Blues o algo así. Me acuerdo que era un concepto que, que existía. Es decir, que después de esa competición había como un periodo de tristeza porque no tenías ese objetivo. Habías estado mucho tiempo mentalizado para conseguir ese objetivo y cuando lo acababas, primero ya no tenías objetivo y segundo, el físico que tanto tiempo te había costado construir se iba. Porque el físico de competición es insostenible y a las semanas pues ya está. Ya puedes mantener un buen físico, pero no el de competición. Entonces, siempre después de las competiciones tenía como ese deep blues, creo que se llamaba, que es como, bueno, tristeza absoluta, ¿vale? Y vacío además, se sentía muy vacío. Entonces, cuando acababa las competiciones, mi objetivo era ponerme siempre más competiciones. Después de ganar el Campeonato de España, que como os digo fue en el año 2021, yo la siguiente preparación la enfoqué pues con más exigencia, por así decirlo. Con más exigencia, pero también con un punto de disfrute máximo. O sea, me acuerdo que en ese momento me abrí el canal de YouTube. Para los que me seguís desde hace tiempo, esto lo vais a recordar. Me compré el iPhone 13 para grabar vídeos para YouTube. Me abrí el canal de YouTube. Empecé a documentar todas mis competiciones. Empecé a documentar la preparación en sí. Y es cierto que del año 2021 a 2022 lo disfruté muchísimo. O sea, para mí estaba como viviendo un sueño, realmente. Porque me sentía como la gente que yo veía en YouTube. Compartiendo mi día a día, haciendo mis vídeos de YouTube, haciendo mi... ¿Cómo se llama? Mis tal weeks out, es decir, grabándome la preparación en sí y a la gente le gustaba. Y yo estaba muy motivado, porque encima tenía bastantes expectativas en ese año, 2022, como os digo. Venía de ganar el Campeonato de España y mi objetivo era el Mr. Olympia Amateur. De hecho, la serie de vídeos yo la llamé Robot to Mr. Olympia Amateur. No tenía en mente ganar la Procar, ni era algo que tuviese presente, pero sí que tenía muy presente hacerlo muy bien en el Mr. Olympia Amateur porque era mi objetivo. Entonces, esa preparación la viví muy centrado en YouTube, muy centrado en la preparación y también sabiendo compatibilizar con mi vida personal. Es decir, creo que fui consciente de que podía disfrutar todo. ¿Cuál fue para mí el problema? Y donde empezó para mí un poco el declive y el conflicto. La primera competición que yo tenía en 2022 era una Hercules Cup, un campeonato regional al que se suponía que iba con bastante facilidad de poder ganarlo, porque viniendo de haber ganado el campeonato de España, no era un campeonato con mucho nivel. Bueno, pues era el primero que íbamos a hacer porque queríamos probar un poco cómo iba a estar el físico para el Mr. Olympia Amateur. Total, que compito en la Hercules Cup, yo pensando en ganar el campeonato absoluto, y en mi categoría éramos cuatro y quedo segundo. Me ganó un chico que iba espectacular, la verdad. Yo también iba muy bien y considero que podría haber ganado perfectamente. Pero en este caso, pues los jueces decidieron que ganase él. Y fue un palo muy duro para mí. Recuerdo que la siguiente semana, bueno, la siguiente semana no, recuerdo volver en el coche con mi madre de Córdoba y no hablar con mi madre en todo el viaje. Que mi madre me decía, pero ¿por qué estás así, no? Estaba muy triste, estaba muy dolido, muy afectado, muy frustrado conmigo, muy decepcionado conmigo y lo pasé mal. De hecho, doy gracias de que en ese momento tenía a la que en ese momento era la persona con la que compartía mi vida y tenía a Dani también, mi preparador, y me ayudaron mucho a poder solventar y avanzar en eso porque yo me acuerdo que iba a entrenar los días después con muchas ganas de llorar, sintiendo que no valía para esto,
sintiéndome muy mal, o sea, era como una sensación de haberme defraudado, de haber fracasado y encima haber defraudado a la gente que me seguía por Instagram, porque había mucha gente que estaba muy ilusionada con mi preparación. Y era como, he quedado segundo ahora, ¿cómo me preparo para el Mister Olympia Amateur? Porque si he quedado segundo aquí, ¿con qué cara voy yo, no? A lo otro. Entonces recuerdo que ahí ya para mí fue duro. No lo he dicho, pero en esa preparación, aunque yo estaba con YouTube muy ilusionado, ya había algo en mi cabeza que me decía, Joel, ya no quieres competir. Lo estás haciendo por inercia, pero ya no quieres competir. Esa voz sutil que aparece, pero a la que no haces caso. Pero ya estaba ahí. Vuelvo, que me he ido un poco, a la competición de Hercules Cup. Como os digo, lo pasé fatal. Pero bueno, me repuse y puse rumbo de nuevo al Mister Olympia Amateur. El Mister Olympia Amateur para mí fue una competición muy difícil porque se me juntaron muchos temas personales que me afectaron mucho, temas muy cercanos que estaban muy presentes en mi día a día y que me estaban afectando más allá de la propia competición. Entonces esa competición se me hizo muy difícil porque tuve que surfear ciertas cosas que para mí eran muy complicadas. Pero bueno, doy gracias a que supe llevarlo, a que pude competir en el Mister Olympia Amateur y hacer un puesto del que me siento muy orgulloso, quedé en un cuarto puesto. Y bueno, fue realmente una experiencia muy grata. Después de competir en el Mister Olympia Amateur, competí en el Ben Wader, que quedé tercero. Y después hice la competición más especial de mi vida, que fue el Mister Olympia Amateur de Portugal, en el que Irene y yo nos fuimos en caravana y hice toda la preparación para esa competición en la caravana, en una camper. Y fue súper especial porque realmente solté toda la presión, solté todas las expectativas, fui a disfrutar del viaje y además la competición me fue muy bien porque también quedé cuarto. Y después de la competición directamente hicimos un viaje por Portugal y por Galicia antes de volver a España y lo disfruté muchísimo. De hecho, siento que eso es lo que realmente quería. Y si tengo que poner un momento de 2022 en el que me sentí realmente pleno, no fue en las competiciones, sino comiéndome una ensalada de pasta enfrente de la Torre de Hércules, ya habiendo acabado de competir. Eso dice mucho de lo que quería hacer y experimentar en ese momento y a lo que no hacía caso. Esa competición del Mister Olympia Amateur de Portugal, yo sabía que era la última que iba a hacer en mucho tiempo, porque yo tenía pensado hacer una fase de volumen, descansar un poco de las competiciones, y de hecho el vídeo que subí a YouTube de el Mister Olympia Amateur de Portugal tiene una parte final en la que digo un poco como este mensaje, y de hecho, si me remonto a ese día, yo ya sentía por dentro que iba a estar mucho tiempo sin competir, lo que no sabía es que no iba a volver a competir. Como os digo, terminé el Mister Olympia Amateur de Portugal. Yo tenía pensado ya no competir más en un tiempo, por lo menos un año o un año y medio, porque quería hacer una fase de volumen importante, pero no descartaba volver a competir. De hecho, yo ya tenía planificadas las competiciones para 2023, que iban a ser em, el Rumanía, iba a competir en Dinamarca, iba a competir en Alemania y iba a hacer otra competición fuera, pero no me acuerdo dónde, eran cuatro. De hecho, em, ya había concretado pues, las vacaciones, ir en ese momento y yo, pues obviamente, como era autónomo, pues podía ir cuando quisiese, pero ya estaban pensadas. Ahora bien, mi última competición, Mister Olympia Amateur de Portugal, fue en julio de 2022 y estas competiciones estaban pensadas para noviembre de 2023. Y en ese lapso de tiempo pasó de todo. Porque yo cuando acabé las competiciones me quedé sin mi forma de evasión preferida. Cuando digo forma de evasión preferida es porque, como os digo, después de cada competición venía un vacío enorme, un vacío existencial de quién soy, qué hago, qué estoy viviendo, realmente esta es la vida que quiero vivir. Me venían muchas preguntas que
que no venían cuando tenía la mente puesta en la competición. Pero eran preguntas que estaban ahí. Y claro, al dejar de competir, vino todo eso. Yo empecé a entrar en una depresión pues bastante fea y bastante grande y empecé a ir a terapia. Entonces empecé a priorizar mi salud mental por encima de las competiciones, porque realmente era lo que quería dar prioridad, ¿no? Y ese proceso de empezar a mirar hacia adentro y de empezar mi proceso de salud mental me hizo darme cuenta de muchas cosas. Me hizo darme cuenta de que no estaba viviendo la vida que quería, me hizo darme cuenta de que no sabía quién era yo él si no competía y de que tenía que tomar muchas decisiones y encontrarme a mí mismo. Entonces, de julio a enero, febrero de 2023, yo estaba pasando por ese proceso depresivo, eh, muy hacia adentro, muy mirando en mi salud mental, pero en abril de 2023, pues realmente mi vida se rompe por completo. Eh, Dejo toda mi vida familiar, me separo de la persona con la que llevaba compartiendo 10 años de mi vida, me voy de mi casa, vuelvo a casa de mi madre, porque yo no me encontraba bien, en general. No sabía qué estaba haciendo con mi vida. Y en ese proceso yo seguía pensando en competir, todavía. Pero me di cuenta de que necesitaba desprenderme de todas las cosas con las que me había identificado hasta ese momento para saber realmente quién era yo y qué quería hacer con mi vida. Y sabía que las competiciones no me iban a ayudar a eso. Sabía que las competiciones eran una forma de evadirme, sabía que las competiciones eran una forma de no pensar y yo no quería eso ahora. En ese momento lo que quería era asumir la situación, afrontar ese vacío interior y decir, vamos a solucionar esto. Voy a encontrarme conmigo mismo y voy a saber quién coño soy de una vez y qué es lo que quiero, en lugar de estar guiándome por lo que yo pensaba que quería. Así que en agosto de 2023 yo decido que no voy a competir más. Voy a hablar con Dani, con mi preparador, y le digo, Dani, no voy a competir porque ahora no estoy ahí. Estoy en otro punto, estoy encontrándome a mí mismo, estoy en un proceso de autoconocimiento, estoy en un proceso de sanación y no me va a venir bien competir, porque para mí competir ahora mismo es una evasión. Y, y ese fue un poco el cierre, donde yo puse fin a las competiciones y sin realmente saber si iba a volver a competir. Y en este tiempo en el que realmente pues he decidido no competir más, me he dado cuenta de muchas cosas. Y sobre todo me di cuenta de un poco la relación tóxica que tenía tanto con mi cuerpo como con la competición. Al final, mi cuerpo y cómo construí mi cuerpo y desde dónde construí mi cuerpo nació de una sensación de insuficiencia muy grande, de no sentirme bien conmigo y construir como un físico para que, bueno, la gente me viese, la gente me reconociese, para sentirme más seguro y lo conseguí. Pero eso también me llevó a pegarme tanto a mi cuerpo que me generase un miedo tremendo perderlo. Y esto al final fue lo que desencadenó un poco ese TCA, ¿no? Cada vez que me veía un poco peor, pues ya me sentía mal conmigo y demás. Y eso no me gustaba. Esto se refuerza mucho más con la competición, porque un niño que construye su físico para sentirse visto y sentirse validado, y luego entra a una competición en la que su físico le hace sentirse más reconocido y más validado aún, porque todo el mundo en redes sociales todo el mundo en redes sociales al final te aplaude, todo el mundo en redes sociales te admira, construyes una vida idílica para ti y realmente lo que muestras al mundo es esa vida idílica, pero por dentro no estás bien. Y tú sabes que has construido todo eso porque pensabas que era lo que tenías que hacer
para que se te reconociese y al final te das cuenta de que no es eso y tienes que, pues, deshacerte de todo eso, ¿no? Es la forma en la que Joel, pues, supo hacer las cosas en ese momento y ya está. Pero claro, la competición, pues, servía mucho a, para alimentar esas heridas. De hecho, hace poco hablé con un amigo y si recordáis lo que os he dicho al principio, yo empecé a competir porque fui a ver una competición de mi preparador y cuando llegué a casa dije, yo quiero hacer eso. Cuando le contaba esto a mi amigo, le dije, yo empecé a competir porque en 2013 fui a ver a mi primer preparador competir y me acuerdo que fuimos todo el pueblo a verle. Todo el ala izquierda del teatro éramos amigos suyos. Y cuando salió a la tarima, pues todo el mundo le aplaudía, todo el mundo le chillaba, todo el mundo le animaba. Y yo llegué a casa y dije, yo quiero hacer eso. Y le decía a mi amigo, digo, pero ahora contándotelo, no sé si lo que quería era competir o lo otro. O los aplausos y el reconocimiento y la validación. Y honestamente yo pienso que era lo otro. Y así llego hasta aquí. Em, Me encanta la competición. La competición me ha dado muchas cosas. Pero siento que también tengo cierta adicción a la competición, porque cuando he ido a ver amigos competir, pues me mueve todo ese sentimiento, se me vuelven a mover los momentos que yo vivía compitiendo, se me vuelve a mover la admiración y el respeto de toda la gente, el cual agradezco muchísimo. Y obviamente me voy otra vez ahí, ¿no? Pero siento que no estoy preparado para competir. Que ahora mismo no estoy preparado a nivel mental para competir, que como el que tiene una adicción al alcohol, seguramente en algún momento, o ahora por lo menos, vuelva a competir y me vuelva a ir ahí y no quiero que sea así. Entonces, si vuelvo a competir, quiero que sea desde una forma sana, de una forma eh, que simplemente sea para disfrutar, habiendo sanado mis heridas, y si no compito es porque no tengo que volver a competir y ya está. Y, y quizá la competición simplemente me haya servido para aprender tanto de mí que ahora pueda compartir esto con otras personas para que o no tengan que pasar por ahí, o por lo menos si pasan por ahí que tengan un cobijo, ¿no? De decir, hay otro camino, no te preocupes, hemos pasado todos por ahí y, y está bien. Entonces por eso no compito, básicamente. No hay otra razón, no hay otro motivo. Me encanta entrenar, me encanta mi estilo de vida, me encanta cuidar mi cuerpo, me encanta el estilo de vida fitness, me encanta el culturismo, sigo viendo culturismo, sigo siguiendo el culturismo. Pero bueno, la vida a veces te dice, tu camino es otro. La vida a veces te da cosas para que aprendas y las puedas poner al servicio del mundo. Y siento que ese es mi camino ahora, básicamente. Así que si teníais dudas o me preguntabais por qué no compito o por qué no subo nada de las competiciones, pues no sabía que este vídeo me iba a emocionar tanto, pero así ha sido y me siento muy agradecido de haberlo hecho y de haberlo compartido. Así que voy a dejar el vídeo aquí porque creo que ya es suficiente. Creo que ya no hay más que decir. Agradeceros el estar ahí de nuevo viendo este podcast. Agradeceros todo el tiempo que estáis ahí conmigo, seas quien seas, lleves el tiempo que lleves en el canal o siguiendo los episodios de Spotify. Esto lo hago realmente desde el amor absoluto. Esto me sirve también de terapia a mí. Esto que he contado me sirve para sanarme muchísimo. Y si a alguien le sirve para tomar conciencia un poco a lo mejor desde dónde se está relacionando con la competición, pues que lo pueda ver y lo pueda observar. La competición no es buena, la competición no es mala. El problema es desde dónde nos relacionamos con la competición. No sé si en algún momento volveré. Si vuelvo,
agradecido, y si no vuelvo también infinitamente agradecido. Todo lo que me queráis compartir por comentarios, si os sentís identificados, si queréis compartir algo, estoy abierto a vuestros comentarios. Intentaré traer un episodio semanal por lo menos, porque me hace sentir fantástico el hablar por aquí, y que podáis tener también pues un cachito de mí ahí como episodio del podcast. Suscribiros al canal de YouTube, suscribiros al canal de Spotify. Si os ha gustado el vídeo, darle me gusta. Si creéis que le puede servir a alguien, compartirlo con alguien. Y sin más, os dejo. Nos vemos en el próximo episodio y os amo.